Algunas personas, ya escuché algunos comentarios, ay, ¿qué me están pidiendo para esto? Ay, ¿qué están pidiendo para el otro? Mano, querido, es porque estamos creciendo. Entonces necesitamos invertir y estamos invirtiendo en la obra de Dios, estamos creyendo en lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Entonces, necesitamos, sí necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Si fuera que tú me vieras manejando un BMW del año y ese tipo de cosas, yo te creo, pero no es el caso, queridos hermanos. Estamos invirtiendo todo lo que ingresa aquí en la iglesia para la obra y el reino de Dios. Estamos orando, queridos hermanos, nuestra proyección es que para fines de este año, para diciembre, máximo la primera semana de diciembre, ya tenemos otra sucursal de la iglesia en el Cono Norte. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces estamos trabajando en pro de eso. Y la proyección es para mediados del próximo año tener otra sucursal, otra sede en Bustamante y Rivero, por Porongoche. Entonces, hermanos, eso demanda gasto, demanda inversión. Y quiero decirte que tú eres parte del inicio, tú eres parte de este comienzo, tú eres parte de aquello que Dios está haciendo. En algún momento nuestro deseo es tener 7, 8 sedes aquí en Arequipa y que las personas puedan congregar, que las personas puedan ser edificadas y que la iglesia siga creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, sé parte de lo que Dios está haciendo. Antes aún de compartir lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es interesante porque, por ejemplo, hoy día no estamos pudiendo tener hemos tenido algunas fallas en la computadora y se me acerca Alexis y me dice, pastor, ¿ya tenemos dinero? Y yo, no. Y yo le digo, ¿para qué? No, tengo que comprar otra computadora, pastor. ¿Cómo le explico que no tengo ni el 20% del alquiler de este mes? Entonces, querido hermano, siempre hay cosas sobre las cuales tú puedes ser de bendición en la iglesia. Yo me siento muy contento con lo que Gen está haciendo, el grupo de alabanza, porque sin que yo les diga nada, ellos han empezado a hacer una rifa, están haciendo una rifa, están generando fondos. ¿Para qué? Para irse de vacaciones, ¿no es cierto? Se van a ir a un concierto de Lady Gaga y por eso están así, ¿no? Es por eso, ¿no? ¿Por qué están haciendo la rifa? Ah, ya sé por qué, implante de cabello para el pastor. Sí, no, ¿para qué lo están haciendo? Manos, ellos se desgastan, vienen, ensayan, ahora hasta venden rifas. La vez pasada lo he visto Mar ahí, ajetreando cosas. ¿Para qué? Para comprar instrumentos. ¿Para qué? Para comprar se necesitaba una tablet para dirigir el sonido. Mira, aquí tenemos una, permíteme, aquí tenemos una que era necesaria y ahí, ¿dónde está la otra? Muéstrale eso más porque creen que les floreo a veces. Ahí está. Eso han comprado esta semana, hermanos, y hermanos, es una bendición. Y quiero decirles una cosa, eso no sale de la caja de la iglesia. No sale de la caja de la iglesia. Igual, quiero decirles que tenemos una consola nueva, digital, que ha costado 4,000 y pico soles, ¿no? Tampoco ha salido de la caja de local, ha sido un hermano que ha ofrendado. Hermanos, a mí me llena de emoción esas cosas. Me llena de emoción. Me llena de emoción que hayan personas que digan, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo en mi iglesia. Mi iglesia es bonita, mi iglesia está creciendo. Yo quiero ofrendar, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Pero me enteré también de un hermano que le ofrecieron esta semana unas rifas para que apoyen gente. De todo me piden plata. Miserable de miércoles. Generalmente, hermanos, los que hacen ese tipo de comentarios son los que nunca aportan en nada. Y se los digo de todo corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si por último no tienes, hermano, no tengo. Pero hacer ese comentario, ¿para qué? ¿En qué edifica tu comentario? ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermanos? Estamos creciendo, estamos avanzando, estamos emocionados por lo que Dios está haciendo. Es como que de pronto yo le diga a José Pablo me está pidiendo zapatillas porque me dice, ay, todo pide este chiquito, ay, no sé para qué lo hemos traído al mundo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que yo dijera eso? O de pronto, colegio, tengo que pagar colegio, ¿para qué? Para eso te embarazaste, Gabriela. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Damos porque amamos. Invertimos porque creemos en el futuro de nuestros hijos, porque los amamos. ¿Se imaginan que de pronto José Pablo un día está buscando ahí mi mesa de noche y saca un cuaderno y está una lista? Año 3, mes 2, día 1,
6 de la tarde, cena, 7 soles. Y le voy a hacer todo lo que he gastado con él. Y cuando cumple 18 años, José Pablo, gasta tu cuenta. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ¿por qué doy tanta plata por este chiquito que no hace nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amo. Yo te pregunto, ¿tú amas tu iglesia? ¿Amas lo que Dios está haciendo? ¿Amas la obra de Dios? ¿Tienes un corazón grato para esto? Y quiero empezar con la pregunta de esta semana. Esta semana un hermano me hizo una pregunta porque empezamos con el curso íntimo y tenemos 14 parejas inscritas en el curso íntimo. Y quiero invitarte que si todavía no te has inscrito, tú eres casado, conviviente o novio, inscríbete en el curso, todavía puedes esta semana, va a ser de mucha edificación para ti, va a edificar tu matrimonio, va a ser muy bueno, muy saludable. Pero yo di una palabra introductoria donde hablaba sobre la importancia de morir, que es algo que yo continuamente ya he estado predicando yo aquí en la iglesia. Y durante la semana un hermano me preguntó y me dijo, pastor, cuando hablamos de morir, cuando hablamos de la renuncia, porque morir habla de renunciar, de ceder, me preguntó y me dijo, ¿hasta qué punto tenemos que morir? Y yo quiero responder esa pregunta antes de poder compartir, porque tiene mucho que ver, de hecho, con lo que les voy a decir. Hermanos, en el cristianismo todo tiene que ver con muerte. Todo tiene que ver con muerte. Porque solo donde hay muerte se engendra vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces, en el cristianismo, la contraposición a nuestra fe es la autopreservación. Si tú ya lanzaste esa pregunta y tú estás preguntando hasta qué punto, es porque tú quieres algo de ley que yo te dé. Tú quieres que yo te dé algo de ley, ¿no? Alguna fórmula, punto número 1, punto número 2, punto número 3, hasta el grado 6 es donde tú aguantas aquí, 7 aguantas así, 8 ya puedes renunciar. Eso es ley, querido hermano. Es por eso que Jesús, dice la Biblia, que tomando el acta de decretos, escrita en nuestra contra, la ley la clavó en la cruz, la mató en la cruz y expuso públicamente a Satanás y los suyos. La única forma en la que Satanás puede acusarte es utilizando la ley, utilizando los métodos y las fórmulas. Es por eso que Jesús anula, presta atención aquí, todo camino que te lleva a la autopreservación. ¿Cómo? Con la muerte. Porque de la muerte, querido hermano, igual que del amor, no hay vuelta atrás. Entonces, cuando una persona pregunta y dice, ¿hasta qué límite tengo que morir? No sé cuándo tú has visto una persona que muere a medias. O sea, es como que muere 4 días y después sale de su ataúd. O ustedes tal vez han visto algún muerto en su ataúd, ahí en el velorio, que de pronto para, un ratito se levanta y dice, póngame más colchoncito acá, aquí, pues está toda la eternidad, un colchoncito más acá. O de pronto el muerto agarra y dice, ¿sabes qué? No me gusta la corbata azul, quería roja. ¿Han visto algún muerto así? Levanta la mano, tú no des palabras, a ti no te hemos invitado al funeral, por favor háblales. ¿Ustedes han visto algún muerto reclamando? Entonces cállate la boca, querido hermano, no hay límite de la muerte. La muerte es muerte. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pero ¿por qué les viene esta pregunta? Presta atención, ¿por qué viene esta pregunta? Porque siempre dentro de nuestro subconsciente está la pregunta y dice, yo cedo y cedo y cedo con Roger, pero yo creo que el ceder tanto con Roger, lo que va a pasar es que él le va a dar permisibilidad sobre mi vida y él va a creer que le estoy dando la razón, entonces él va a creer que siempre va a vivir con la razón. Entonces, ¿cuándo es que lo corrijo? ¿Cuándo es que yo le digo, no, este es el límite, te estás pasando? Entonces tenemos ese temor de estar alimentando algo equivocado en la persona. Yo te pregunto, cuando Jesús murió en la cruz y dijo que perdonó todos tus pecados, ¿él tenía ese temor? Como ya me perdonó, entonces ¿puedo ir a pecar? No, porque él creía en la revelación que nosotros vamos a tener de la muerte, que la muerte nos libera del pecado. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Entonces él creía en la madurez del creyente, que cuando el creyente va madurando se va dando cuenta y va diciendo, oye, yo he sido libre de toda esclavitud. Lo mismo pasa con la persona, tu cónyuge, tu esposa, tu hermano, la persona por la cual estás muriendo y estás renunciando. Y aquí viene un principio que se llama siembra y cosecha. ¿Han escuchado sobre el principio siembra y cosecha? Lo que siembres, eso segarás. ¿Sí o no? Existen leyes, querido hermano, que rigen el universo. Como la ley de Newton, todo lo que sube tiene que caer. ¿Amén? ¿Amén? Sí.
De la misma manera existen leyes espirituales que rigen el mundo espiritual. Y una ley, seas creyente o no seas creyente, es la ley de la siembra y la cosecha. Así no creas en Dios, todo lo que tú siembres vas a cegar. Amén. La pregunta es, ¿y nosotros como creyentes, qué debemos sembrar para cosechar qué cosa? Nosotros creemos en Cristo, en una obra consumada, que todo está hecho. Entonces nosotros solo sembramos una semilla. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, una semilla sembramos nosotros. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, yo siembro a Cristo y cosecho a Cristo. Punto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo muero en mi relación con mi esposa y yo renuncio, yo estoy sembrando a Cristo. Tarde o temprano, ¿a quién voy a cosechar en mi esposa? ¿A quién voy a cosechar en mi esposa? A Cristo. Entonces no tengas temor, no tengas miedo de estar cediendo y cediendo y cediendo. Porque el Señor dice que con alegría segaremos. Que no te canses de hacer el bien. Amén. Entonces no te preocupes, no te angusties de que estoy muriendo mucho y tal vez le estoy dando mucha licencia a mi esposa. No, porque tú estás sembrando a Cristo y cosecharás a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, aleluya. Puedes aplaudir al Señor si tú deseas. Dios es bueno. Amén. Hoy, queridos hermanos, vivimos en un ámbito mundial, global, donde existen guerras, existen conflictos, existen problemas, existen decadencias. Hace unos días yo conversaba con una hermana y yo le hablaba sobre las injusticias de este mundo. Y Caleb decía algo hace un momento, decía, Dios va a hacer justicia. Y a veces nosotros como creyentes estamos continuamente muy preocupados en que Dios haga justicia contra nuestros enemigos, ¿no? Y queremos que el Señor nos defienda, ¿no? Y muchas veces hemos tenido esta tendencia de orar y decirle, Señor, hazme justicia, ¿no? Es como, véngame. Y queridos hermanos, yo quiero mostrarte una cosa. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba como un Dios de venganza para las personas que creían en Él. Pero esa era una percepción del ser humano. El ser humano creía que Dios lo iba a vengar continuamente. Sin embargo, Jesús ya nos vengó hace rato en la cruz del Calvario. Cuando dijo todo está consumado y expuso a Satanás y los suyos, allí estuvo la venganza de Cristo. Ahí es donde Él venció a Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la victoria ya es nuestra, es una posición en la que nosotros entramos. Solo que aquí hay una contraposición de la justicia del hombre y la justicia de Dios. La justicia del hombre es una justicia vengativa, ojo por ojo, diente por diente. Pero la venganza de Dios es justificarte a ti y librarte del mal. Entonces por eso la Biblia dice que nosotros somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Yo voy a estar compartiendo de esto mañana en la reunión de líderes, pero si ustedes desean pueden venir. Y esta es la distorsión del creyente en el propósito del ser humano. La distorsión del creyente es creer que como hijos de Dios hemos sido llamados a traer justicia aquí en la tierra. Entonces todo el tiempo estamos viendo si la gente se porta o no se porta bien, si se viste o no se viste bien, si hace o no hace bien, si oró o no oró, si leyó o no leyó. Entonces creemos que hemos sido llamados a hacer justicia y somos los más justos delante de la tierra. Y no, pero no, querido hermano, tú no fuiste llamado a hacer justicia. Tú fuiste llamado al propósito de Dios, que es completamente diferente. El propósito de Dios es amar, no hacer justicia. De hecho, ese fue el problema de los discípulos que abandonaron a Cristo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Porque ellos creyeron que Jesús vendría, ¿a qué? A hacer justicia. Entonces ellos creían que hacer justicia para Dios era, Él va a gobernar, va a poner a sus líderes políticos, va a reinar. Y algunos de sus discípulos, como el propio Judas, creía que iba a ser pues su primer ministro. Pero cuando Él les dijo, voy a ser crucificado, ellos dijeron, ¿qué? ¿No nos vas a vengar sobre los romanos que nos están esclavizando? Jesús dijo, no. Es más, si te tira una cachetada, ponle la otra mejilla. ¿Qué? Entonces ellos creían que el Mesías iba a venir e iba a reinar. Y eso los conflictuó demasiado, porque ellos creían en ese tipo de justicia vengativa.
Y de hecho, queridos hermanos, muchos cristianos hasta el día de hoy viven continuamente queriendo que se haga justicia. Es por eso que cuando hace unas semanas atrás me encontré con un grupo de pastores y un pastor me dijo, sí, es indignante que la iglesia no se haya juntado para salir a protestar en contra de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y yo así, ¿para qué voy a salir a la calle? ¿Para hacer la burla de los demás? Voy a ser con mi papá, no, Juegos Olímpicos, no, Juegos. Ya cambiaste el mundo. ¿Fuimos llamados a eso? Por eso es que muchas veces la gente nos ve como los ridículos del mundo. Entonces algunas personas piensan que nosotros hemos sido llamados a eso, a mostrar justicia. ¡No! Tú no fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a amar. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Amén? Entonces, muchas veces las personas distorsionan el propósito de Dios y por eso terminan hiriendo. Se terminan hiriendo, terminan heridos. Entonces, ahí yo conversaba con la hermana y yo le decía, está comprobado, presta atención a lo que te voy a decir, que los 3 hombres más ricos o más poderosos del mundo tienen la fortuna, amasan la fortuna de los 40 países más pobres del mundo. Yo te pregunto, ¿eso es justo? ¿Eso es justo? No, no es justo. ¿Qué hacemos? Hay que salir a la calle, nos organizamos como iglesia y juntamos a todas las iglesias y salgamos a protestar. Que entreguen el dinero, que entreguen el dinero. ¿Sí? ¿Qué vas a lograr con eso, querido? Nada. Y si tú te pones a pensar, hay 50,000 millones de cosas por las cuales podamos salir a protestar. Pero no fuimos llamados a eso. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces ahí dice, pastor, entonces, ¿qué hacemos? Predica Cristo, predica el Evangelio, porque la Biblia dice que Él volverá con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y Él traerá justicia. Ahora sí, la segunda venida de Cristo, Él volverá, pero Él volverá ¿a qué? Esta vez iba a venir a gobernar, y esta vez iba a traer justicia sobre el mundo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Tú no, Él volverá. Hasta eso nos toca vivir en este mundo caótico. Entonces, en este mundo caótico en el que vivimos, nos preguntamos continuamente, ¿cómo es posible o cómo podemos vivir en medio de este mundo? Y Dios nos da un sistema de convivencia, una forma de convivencia, creyendo su justicia en su favor sobre nuestras vidas. Y hoy vivimos, como les decía, en un mundo conflictivo, lleno de guerras y de tantos problemas, donde el problema siempre es el mismo, es dinero. Las guerras antiguamente y los conflictos mundiales antiguamente eran para defender el honor. Hoy no, es por plata. Es por plata, es por dinero. El mundo tiene conflictos por dinero, la crisis social, todo lo que viene es dinero. Por eso es que vemos, queridos hermanos, tantos problemas, tantos divorcios, tantas guerras, dinero. Y la pregunta es, ¿y nosotros como pueblo de Dios, en medio de la crisis social en la que nosotros vivimos, es posible ser prosperados? Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, cuando el mundo está en crisis, el pueblo de Dios prospera. Siempre ha sido así. La Biblia dice que Isaac prosperó en los tiempos de hambre y cosechó 100 veces más delante de los filisteos. Y los filisteos no podían creer. Abraham era un hombre errante que andaba por todos lados y era multimillonario. Siempre ha sido así. Dios siempre prospera a su pueblo en medio de la crisis. Entonces, cuando tú veas crisis en el mundo, tú di, esta es mi oportunidad. Porque Dios va a transferir las riquezas del mundo y se les va a entregar al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en su tiempo, es importante que nosotros sepamos la importancia de cómo es que Dios mueve y opera ese sistema. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón. Señor, te damos gracias
por esta mañana. Gracias por traernos aquí. Te pedimos, Padre, que puedas hablarnos, que nos edifiques y que quiebres, Señor, toda barrera mental que hay sobre nuestras vidas, toda barrera, Señor, de mezquindad, Señor, y de pobreza que hay muchas veces en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables. Amén. Y yo quiero que tú entiendas esto. A veces me encuentro con personas y me dicen, pastor, estoy pasando por una crisis económica. Estoy pasando por un problema económico muy grave. Y yo siempre tiendo a hacer la misma pregunta. Y yo siempre les pregunto y les digo así, ¿estás diezmando? Y siempre me responden, pastor, ¿cómo voy a diezmar si no tengo plata? Estoy en crisis económica, ¿cómo voy a diezmar? Yo digo, es que ese es el tema, es al revés. Las personas piensan que van a diezmar cuando tengan mucho, pero si no diezmas cuando tienes poco, no vas a diezmar jamás cuando tengas mucho. Porque el problema no está en el dinero, el problema está en tu corazón. Cuando tú tengas mayor crisis económica es donde más tienes que invertir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, presta atención aquí, en tiempos de necesidad es donde el diezmo tiene que estar puesto. Pero en el Nuevo Testamento nosotros necesitamos entregar nuestro diezmo aún. Pastor, aún tenemos que diezmar, porque que yo sepa eso es del Antiguo Testamento y yo vivo en la gracia en el Nuevo Testamento, entonces no, presta atención, escucha aquí. En el libro de Hebreos dice lo siguiente, que el sumo sacerdote tiene que presentar ofrendas y sacrificios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el sumo sacerdote tiene que presentar ofrendas y sacrificios. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, el Señor Jesús nos constituye reyes y sacerdotes. Lo dice el libro Apocalipsis. ¿Con eso concuerdan todos conmigo? Amén. Que todos nosotros somos reyes y somos sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que tenemos un linaje real y un linaje sacerdotal. Pero para que puedas entender mejor, presta atención a esto. Los profetas son constituidos como la voz de Dios para el pueblo. Pero los sacerdotes son escogidos de entre el pueblo para representar la voz del hombre ante los ojos de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento nosotros nos vamos a dar cuenta que existían 12 tribus del pueblo de Israel. Y entre las 12 tribus el Señor eligió a una que era la tribu de Leví, los levitas, que eran de linaje sacerdotal. Solo ellos eran sacerdotes, que era la tribu de Judá. Amén. Entonces dentro de la tribu de Judá estaba la familia de Aarón y la familia arónica eran los que eran los sumos sacerdotes. ¿Hasta ahí estamos juntos? Amén. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, decimos, pastor, ¿cómo es posible que yo pueda ser sacerdote si yo no soy de la tribu de Judá? Yo no soy levítico, de linaje levítico. Entonces, ¿cómo yo podría ser sacerdote? Y esta pregunta es muy interesante, es muy buena pregunta. Porque ahí nosotros nos preguntaríamos también, ¿cómo es que Jesús vendría a ser sumo sacerdote? La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero Jesús no venía, presta atención, del linaje levítico, Él venía del linaje de Judá. O sea, él no venía a ser de la tribu levítica, Él venía a ser de la tribu de Judá. Entonces Él no podría ser sacerdote. Y aquí viene la respuesta. Mire lo que la Biblia dice, vamos a ir en orden. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Presta atención aquí. La Biblia, en el libro de Hebreos, nos dice que los sacerdotes son tomados de entre el pueblo, ¿para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios. Mira a la persona que está al lado tuyo, métele un codazo y dile así, Nuevo Testamento, ofrendas, sacrificios. ¿A quién sacrificamos? ¿A quién sacrificamos? Al pastor. Buena, sí. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, a mí, cuando yo muero, estoy siendo un sacrificio. Estoy entrando en Cristo. Amén. Ahora escucha aquí, recuerda lo que te estoy diciendo, presta atención. La Biblia está diciendo que nosotros tenemos que presentar nuestros sacrificios y nuestras ofrendas como sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Levante la mano. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Levante la mano. Entonces tú tienes que presentar ofrendas, está diciendo aquí.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú estás alabando, cuando tú estás adorando a Dios, cuando tú estás declarando continuamente lo que Cristo es, tú ya estás presentando un sacrificio. ¿Por qué? Porque tú estás matando al hombre para que Cristo sea quien reine, quien prime. Pero la Biblia está diciendo algo muy interesante de aquí. Y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Él. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta y decimos, espérate, o sea, que hay ciertas cosas que nosotros hacemos que causan un placer, una alegría en Dios. Para que tú me puedas entender mejor, José Pablo y Noah son mis hijos. Yo los amo con todo mi corazón. ¿Cuántos hijos amados de Dios hay aquí? Levante la mano. Ahí donde estás, di, yo soy hijo amado de Dios. Eso no va a cambiar nunca. Dios te ama, no importa tu condición ni tu comportamiento, tú eres amado. Pero hay ciertas actitudes que tú tienes, ciertas cosas que nosotros hacemos en nuestro comportamiento que causan una alegría en el corazón de Dios, un placer. Entonces yo amo a José Pablo y a Noah. Ayer en la mañana yo estaba echado en mi cama, estaba descansando y escuché que ellos estaban jugando Monopolio con Caleb. Y escuché que se peleaban. ¿Quién no se pica en el Monopolio, no? Inevitable, ¿no? ¿Quién no se pica? Todos se pican en el Monopolio. Entonces escuché que se empezaron a pelear, a discutir y todo eso, y Caleb se peleaba con Rafaela, y Rafaela con Noah, y Noah con Pablo, y Caleb ahí en el medio, y Caleb les esconde los billetes y les quiere hacer trampa. Como no me gana a mí, les quiere ganar a ellos, ¿no? Hasta que en una de esas me paré y empecé a espiarlos, y me di cuenta que José Pablo se paró delante de Noah y se empezaron a agarrar a golpes. Y yo en ese momento me molesté y los terminé castigando. Yo estaba molesto. Y en ese momento los desheredé y dejaron de ser mis hijos. ¿Está bien? Los dejé de amar. ¿Eso es verdad? No, yo los sigo amando. Pero ¿causaron alegría en mi corazón? ¿Causaron placer en mi corazón? No. ¿Cuándo es que José Pablo tiene actitudes que causan placer en mi corazón? Repite conmigo, cuando él madura. Cuando el hijo va madurando y va asumiendo las responsabilidades, eso causa placer en el corazón del padre. Pues está creciendo, mi hijo está asumiendo con responsabilidad. Hace unos días José Pablo vino y me trajo un examen de inglés, que se había sacado A. Cuando nosotros llegamos aquí a Arequipa, él tuvo muchos conflictos para poder encajar dentro del colegio ya con un inglés más avanzado, porque en el colegio donde estaba antes le enseñaban quechua. Entonces aquí tuvo que luchar, pero viene y me trae un examen donde tiene A más. ¿Qué sentí yo? Placer, alegría. Si me hubiera traído una C, ¿lo hubiera dejado de amar? No. ¿Pero me hubiera causado alegría? No. Le hubiera dicho, hijo, esfuérzate. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Amén. Y aquí es lo mismo, lo que el Señor te está manifestando aquí es lo mismo. Cuando sus hijos presentan, dice la Biblia, ofrendas, dones, dice, eso causa una alegría en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque mi hijo está madurando, mi hijo está entendiendo. Mi hijo está entendiendo, mi hijo está madurando. Él está entendiendo las cosas, está siendo responsable con lo que yo le he dado. Amén. Ahora escucha aquí, eso quiere decir que Dios es grato de recibir ofrendas y alabanza. Pero aquí viene la pregunta que nos estábamos haciendo. Pastor, pero yo no soy sacerdote. No, sí eres sacerdote, la Biblia lo dice. ¿Bajo qué linaje eres tu sacerdote? Y aquí es que nosotros nos vamos a hablar un poco sobre un personaje en la Biblia muy interesante que se llama Melquisedec. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 6, dice así: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Jesús era de un sacerdocio diferente al levítico. Él venía del sacerdocio de Melquisedec. Y la pregunta es, ¿y quién es este Melquisedec? Y Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús fue establecido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No según el orden levítico, sino el orden de Melquisedec. Entonces algunos dicen que Melquisedec era una cristofanía en el Antiguo Testamento. Algunos otros dicen que no, simplemente era un personaje que apareció. En realidad, yo creo, y algunos creen, algunos otros teólogos afirman, de que era Jesús manifestándose en el Antiguo Testamento. Lo interesante, presta atención aquí, era lo que se hablaba de este Melquisedec. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de sus botines. Quiero que tú me entiendas, pasó algo aquí. Vamos a irnos al contexto de la historia. Vinieron 4 reyes, invadieron Sodoma, y cuando invadieron Sodoma, capturaron al sobrino que tenía Abraham, que su nombre era Lot. Abraham se entera de esto, toma a sus soldados y va a recuperar a su sobrino que había sido capturado. Escucha aquí. Los veo así un poco adormitados por el calor, pero vamos, presta atención. No permitas perderte esta bendición, amén. Y aquí nosotros vemos que va Abraham y derrota a estos 4 reyes y toma todo el botín, porque era su derecho, y cuando está regresando en este valle, en un valle, sale a su encuentro Melquisedec. La Biblia dice que este Melquisedec es considerado rey de Salem, rey de paz. La Biblia dice que no tenía genealogía, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía origen y no tenía fin de días. Dice que era semejante al Dios Altísimo, o sea, a Dios en la tierra. Era Cristo en la tierra, en el Antiguo Testamento. Repite conmigo, antes de la tribu levítica. O sea, antes del sacerdocio levítico ya había este sacerdote. Era el primer sacerdote. Y ahí Abraham regresa y le da el diezmo de todo el botín, el 10% de todo. A él. Entonces, cuando algunas personas te dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y que nació con los levitas, está equivocado. Porque el primer diezmo no fue entregado en la ley. El primer diezmo fue entregado en la gracia. Porque antes de que esté la ley, pasó este suceso. Y la pregunta es, ¿y por qué Abraham le dio el 10% al rey de Salem? Porque al entregarle el 10% está reconociendo, repite conmigo, reconociendo que la victoria se la dio él. Cuando nosotros presentamos nuestro diezmo, estamos reconociendo lo que Dios es en nuestras vidas. Que nosotros veamos delante de Dios con las manos vacías es no reconocer la salvación de Dios sobre nosotros. Porque cuando Abraham llega, dice que este Melquisedec, rey de Salem, salió con pan y con vino. El pacto que Jesús nos dice que hagamos en memoria de él. Donde nosotros recordamos su muerte. Repite conmigo, pan y vino, recordamos su muerte. Diezmo, recordamos que Él está vivo. Cada vez que tú diezmas, tú estás reconociendo que Él vive para siempre. Y cada vez que nosotros compartimos el pan y el vino, que es la comunión de los santos, recordamos que Él murió por nosotros. El mismo pacto en el Antiguo Testamento con Abraham. Por eso la Biblia dice que nosotros somos hijos ¿de quién? ¿De quién? De Abraham. Por eso la Biblia dice que somos hijos de Abraham.
el padre de la fe. No dice que somos hijos de Adán, no dice que somos hijos de David, no, dice de Abraham. ¿Por qué? Porque según ese orden, nosotros estamos dentro de este pacto abrámico. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dígame. Entonces, aún hoy, nosotros presentamos nuestros diezmos porque pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. No al sacerdocio levítico, sino al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, cuando vienen personas y te dicen, no hay que diezmar porque eso es del Antiguo Testamento, no entendió nada. Y lo único que está haciendo es justificar su avaricia. La Biblia no dice que somos bendecidos con las bendiciones de David o con las bendiciones de Daniel. Somos bendecidos con las bendiciones de Abraham. Ahora, la salvación es llegar con las manos vacías para recibir, pero la adoración es llegar con las manos llenas para ofrendar. Una vez que tú eres salvo, es una vergüenza en nosotros el no poder ofrendar, porque es no reconocer que Dios ya hizo todo por nosotros. Entonces la pregunta es, cuando tú diezmas, ¿eres bendecido? ¿Sí? ¿Sí o no? No. Pastor, entonces si no diezmo, ¿voy a ser bendecido de todos modos? Sí. Entonces la persona, ¿para qué voy a diezmar? Si ya soy bendecido. Es como José Pablo, es mi hijo. Presta atención aquí. Si él no hace sus tareas y si jala sus cursos, ¿ya no come? ¿Come o no come? Come. Si es que José Pablo jala inglés este año, ¿el próximo año ya no lo pongo en el colegio? ¿Lo pongo o no? Sí. Si es que José Pablo le vuelve a pegar a Noah, ya no lo voy a llamar hijo. Lo voy a tener de esclavo y le pongo un grillete en la... ¿Está bien? ¿Qué piensan ustedes? No, él sigue siendo hijo y va a seguir teniendo todas las bendiciones de la casa. Todo lo que hay en la casa es suyo. Si es que José Pablo jala matemáticas, no va a poder abrir la refrigeradora. ¿Está bien? ¿Sí o no? No, su vida sigue siendo la misma. La pregunta es, entonces, ¿por qué diezmamos si mi condición es la misma? Diezmamos porque ya tenemos todo. Si José Pablo me dice, papá, no puedo probar, pero si tienes todo para probar, tienes todo para estudiar, tienes todo para comer. ¿Qué pasa si de pronto yo llego un día en la noche y le digo a José Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me dice, bien, papá, pero me muero de hambre. Pero prepárate algo, está en la refrigeradora. No, tengo hambre. Pero come. No. Ya, eso es lo que hace una persona cuando no quiere diezmar. No quiero ofrendar. No quiero. Nosotros no diezmamos para ser bendecidos. Nosotros diezmamos porque ya fuimos bendecidos. Nosotros entregamos nuestras ofrendas porque el Señor ya proveyó todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el diezmar, el ofrendar, es reconocer que lo tengo todo. José Pablo, el estudiar, a sacarse buenas notas, lo hace ¿por qué? Porque él reconoce que lo tiene todo para hacer. No hay nada que lo frene, no hay nada que te frene, no hay nada que te paralice para poder crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Aplaude al Señor si quieres aplaudirlo. Entonces, el objetivo del diezmo no es prosperar. Aunque vamos a ser prosperados de todos modos, el objetivo del diezmo no es prosperar. El objetivo del diezmo es reconocer que ya fuiste prosperado. Entonces, el diezmo es gratitud. El diezmo es alabanza, el diezmo es adoración, el diezmo es decir, Señor, tú me has dado todo. Y la pregunta siempre viene y dice, ¿por qué entonces el 10%? Miren lo que dice Hebreos 7:9, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Ahí viene la pregunta, ¿no? Ahí le vas a entregar tu diezmo a la iglesia, el pastor, ¿y qué estará haciendo con tu diezmo? No sabemos. Yo ya he escuchado ya de pastores que tienen mansiones. Bueno, no es mi caso. Cuidadito que te estén robando, Sunsu. ¿Ya he escuchado eso, no? Aquí la Biblia dice algo muy interesante. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales.
Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Por qué es que presentamos nuestros diezmos a hombres mortales? Porque testificamos que Él está vivo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Oye, escucha aquí lo que la Biblia está diciendo acá. Cuando Abraham diezmó, Abraham estaba incluyendo en su pacto el pacto levítico. ¡Wow! Y Abraham nos incluyó a todos nosotros en este pacto que hizo. Y como les decía, ¿por qué el 10%? No me quiero extender mucho, pero la Biblia dice con José, la Biblia lo dice con Jacob y en muchos casos más, que el 10 representa totalidad. Cuando tú entregas el 10, no solo estás entregando el 10%, tú estás entregando todo. Es como decir, Señor, todo esto te pertenece. Y por el 10%, todo el 100% es santificado, dice la Biblia. Entonces, cuando tú entregas el 10%, tú estás consagrando todo lo que tienes en las manos de Dios. Quiero decirte una cosa, querido hermano. Si tú congregas en esta iglesia y no quieres diezmar, yo te quiero pedir de todo corazón, no dejes de congregar por algo así. Sigue congregando, sigue comiendo, estás en casa. Pero el diezmo, querido hermanos, es decir, ¿sabes qué? Quiero contribuir con el desarrollo de mi casa, con el crecimiento. Algún día José Pablo terminará el colegio y tendrá que entrar a la universidad. Si él me dice, papá, no quiero entrar a la universidad, quiero que me mantengas todos los días de mi vida, creo que habría un problema, ¿no? Eso pasa cuando un creyente congrega en una iglesia años y decide no diezmar. Es exactamente lo mismo, porque no está permitiendo que la casa crezca. La casa crece cuando José Pablo de pronto venga con una novia y me diga, papá, me voy a casar y voy a tener hijos y vendrán los nietos. La casa está creciendo, la familia está creciendo. Entonces es importante que tú entiendas la relevancia, la importancia de diezmar en medio de la iglesia, de ser parte de. Y aquí quiero invitarte a algo. Es más, nosotros como iglesia, en el desarrollo, en el crecimiento que estamos teniendo como iglesia, los líderes han hecho un pacto con Dios y contribuyen mensualmente, aparte de sus diezmos, aparte de su ofrenda, ellos dan una ofrenda mensual para ayudar solo con el alquiler. Algunas personas dicen, qué locura eso, pero esa locura ha permitido que la iglesia esté creciendo, que tú puedas venir a un lugar confortable y cada vez más grande, y cada vez vienen más personas y la iglesia sigue creciendo. Y como les dije, nuestro deseo es abrir una sede en Bustamante y Rivero, nuestro deseo es abrir otra sede en Cono Norte, y para eso necesitamos gente que crea y quiera que la iglesia siga creciendo. Como les decía, sí necesitamos dinero. Y te animo, es más, esta semana, sé parte de esto. En esta semana todos los sobres de diezmos y ofrendas van a ser renovados por unos nuevos. Pero si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte del cuerpo, te pido, ten un sobre ahí, escribe tu nombre. Para nosotros es importante tener siempre un registro para poder llevar una contabilidad saludable en medio de la iglesia. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Hay algo errado. Escuché una vez de un pastor conocido, él se casó muy joven y en su luna de miel dice que él no tenía deseos de tener relaciones sexuales con su esposa. Qué extraño, ¿no? Y dice que se fue a su luna de miel y no tuvieron intimidad. Regresaron y dice que recién 2 o 3 meses después de que se casaron, recién pudieron tener intimidad sexual. Raro, ¿no? ¿No les parece extraño? Hay algo raro cuando tú ves que un joven se casa y en la luna de miel no tiene interés en su esposa. Lo mismo pasa cuando una persona
tiene un encuentro con Jesús y en su deseo, en su corazón, no nace el interés por profundizar su relación con Él. Yo te invito a profundizar tu relación con Jesús. Te invito a crecer. Aquellos que no diezman sufren continuamente financieramente. ¿Por qué? ¿Por qué sufren? Ellos sufren, hermanos, porque solo dependen de lo que ven. Y como hace unas semanas atrás yo compartía, lo invisible siempre vence a lo visible. Lo invisible siempre vence lo que no se ve, lo que se ve. Entonces creamos, amados hermanos, en la obra que Dios está levantando. Creamos en esto que Dios nos llamó a hacer. Nosotros diezmamos porque ya fuimos bendecidos. Nosotros diezmamos porque creemos en una obra consumada, en aquello que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Si tal vez tú tienes dudas sobre el diezmo, cómo se diezma, esta es otra pregunta que siempre me hacen, pastor, ¿cómo se diezma? Hermanos, el diezmo es el 10% de todo lo que nosotros recibimos. Pero no solo es el 10%, es el primer 10%. Algunas personas reciben su salario y es que me sobra diezmaré. No, porque eso no es fe. Fe es decir, ¿sabes qué? Yo voy a separarlo primero para Dios, porque creo en lo que Él ha hecho. Es interesante lo que la Biblia dice. El Señor dice, probadme en esto, si no abriré las compuertas de los cielos y haré que sobreabunde tu casa. La única parte donde Dios dice, pruébame, es con el diezmo. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que la Biblia dice que esas compuertas ya fueron abiertas sobre tu vida. Solo pruébalas, pruébalas, pruébalas. Sé libre de eso, para que tú puedas ver aquello que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Si tú tienes más dudas sobre diezmos, sobre ofrendas, yo te pido, escríbeme al WhatsApp, pon tu duda, pregunta con tu líder, hazme llegar tu pregunta para que yo pueda responderte. No existen preguntas malas, mucho menos si es sobre dinero. Es bueno que se hable de dinero, es bueno que se resuelvan estas preguntas siempre. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Y en esta mañana quiero invitarte a sacar tu diezmo, a sacar tu ofrenda. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por la economía de tu casa. Quiero orar porque Dios traiga revelación sobre tu vida, sobre este principio. Y quiero orar para que Dios coloque en tu corazón un deseo profundo por el desarrollo de tu casa, de tu iglesia. Para que tú puedas tener ese deseo profundo en tu corazón porque tu iglesia prospere. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque tú eres el proveedor de tu casa. Porque tú edificas tu iglesia, Señor. Yo oro por cada familia, por cada hermano que está aquí presente. Te pido, Dios, que les des revelación de aquello que tú has hablado en esta mañana. Te pido, Dios, que tú les des luz, que les des claridad por aquello que tú tienes para sus vidas. Que, Señor, ellos puedan ser libres, Señor, de mamón, puedan ser libres, Dios, del dinero. Que ellos no dependan del dinero, que ellos dependan de ti, Señor. Prospera sus caminos, prospera sus trabajos, prospera sus negocios. Abre las compuertas de los cielos sobre sus vidas. Que ellos entiendan que son bendecidos con toda bendición celestial. Que tú eres próspero, Señor, para ellos en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya.